Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Hoy te quiero contar cómo hacer para pasar de ser alguien que habla en público a un conferencista consciente o un conferenciante, como lo llamo yo. Porque creo que es muy importante empezar a entender esa diferencia, especialmente ahorita en un mundo donde la mayoría de las personas tienen ese gran regalo de hablar en frente a una audiencia y si saben tomar el mejor provecho de eso, no solamente van a tener mejores resultados comerciales, profesionales, de satisfacción personal, sino que van a poder realmente impactar a otras personas. Si no me conoces, mi nombre es Karin Raymond, soy conferencista, autora del libro Usa tu derecho a presumir y trabajo con empresarios y profesionales que quieren posicionarse como una autoridad, compartir esos logros que han tenido e impactar a los otros. Entonces, para poder iniciar, me encantaría compartir un poquito acerca de mi propio camino, pues porque llevo haciendo esto ya 15 años, llevo hablando en frente a audiencias de diferentes tamaños y ahorita, precisamente, como esa nueva evolución de mi propósito es acompañar a esos profesionales, a esos empresarios que siempre han querido hablar en público, han querido ser conferencistas profesionales, contar su historia, que les paguen por contar su historia y de una u otra manera esa vocecita en su mente les dice, no. Todavía te hace falta, tienes que tomar más cursos, tu historia de vida no es lo suficientemente grande, lo suficientemente importante para lanzarte. Entonces, pues bueno, esto es lo que quiero hablar en este episodio de hoy y voy a retomar en el año, estamos hablando antes del 2010, ya cuando yo estoy viviendo en Estados Unidos, y yo recuerdo que me invitan a un evento de la Cámara de Comercio de Miami. En ese momento yo estaba viviendo allá y en este evento está hablando una mujer que se llama Michelle Villalobos, para los que me conocen, pues saben que ha sido mi mentora, pero en ese momento, pues nada, era una persona que estaba hablando, estaba dando un entrenamiento, y yo recuerdo que cuando la vi, algo sucedió en mí, porque yo decía, wow, yo quisiera alguna vez en la vida ser como ella, ¿sí? Hablar con esa elocuencia, con esa pasión, tener esa claridad, generó algo en mí. Entonces, ese fue como la primera persona o el primer referente que generó una emoción en mí diferente de pronto de otros. Yo ya había, y no sé, ido a diferentes charlas, conferencias, cursos, pero en ese momento algo ocurrió. Entonces yo empecé a seguirla porque ella tenía, digamos, muchos eventos en ese momento cuando yo vivía en Miami. Entonces yo era, o sea, en primera fila todos los eventos que ella hacía, todas las conferencias y siempre como que generaba esa inspiración. Yo, wow, algún día quiero hacer esto, algún día quiero hacer esto. Entonces, para adelantar el camino, después tengo la oportunidad ya de participar en alguno de sus cursos, empiezo yo a hablar en público, empiezo a tomar diferentes entrenamientos. Entonces, en ese camino de obviamente mejorar mis habilidades como conferencista, pues conozco muchos otros maestros, muchos otros mentores, muchos otros más conferencistas, digamos, en ese campo y empiezo a aprender diferentes habilidades, pues porque en este mundo de hablar en público hay un montón de técnicas. Entonces aprendí desde hablar en público con programación neurolingüística, hablar con lenguaje hipnótico, aprender a vender desde el escenario. Bueno, digamos, fueron muchísimos años de empezar a aprender y a implementar estas herramientas. Claramente en ese proceso, eso empieza a ser
para mí una de las mejores herramientas para empezarme a dar a conocer. Ya en ese momento es cuando me regreso a Colombia, empezarme a dar a conocer como conferencista en el campo de marca personal, que en el año 2010, 2012 en Latinoamérica, pues creo que prácticamente nadie está hablando acerca de eso. Entonces, por un lado, era el desafío de hablar un tema que no muchas personas entendían y por el otro lado, pues seguirme como mejorando estas habilidades de hablar en público. Afortunadamente, en ese momento, bueno, y me quiero regresar porque en ese momento de vida también está ocurriendo algo muy importante, pues porque yo salgo de la universidad, estoy en Estados Unidos allá, empiezo a trabajar y en ese trabajo donde yo estaba, pues tenía una beca, no tenía una beca, tenía una visa de trabajo y bueno, estaba viviendo como ese mundo corporativo, este camino de, bueno, voy a trabajar acá, me van a dar mi residencia, me voy a quedar aquí en Estados Unidos. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Cuando yo empiezo como a desarrollar estas habilidades, simplemente por el hecho que me gustaba, no tenía como una visión a futuro, yo también estoy identificando que en ese trabajo donde yo estaba, no me estaba sintiendo tan satisfecha. Aparentemente, digamos, del exterior, pues, digamos, si alguien me hubiese visto, pues es como, ok, o sea, es una mujer en este momento, vive en Estados Unidos, tiene una visa de trabajo, está trabajando en una organización, en fin, digamos, en apariencia, en exterior, por supuesto, tenía un camino bastante exitoso hasta ese momento, pero ya al final del día, cuando yo ya me iba a acostar, que solamente, sí, estaba yo conmigo, entonces había como una insatisfacción, había como una infelicidad. Una de las cosas que también ocurre en ese momento es que yo estaba también ya con Michelle en uno de sus programas, una evaluación de fortalezas y yo determino en ese momento, después de esa evaluación de fortalezas, que todo lo que no eran mis fortalezas era la descripción así casi que palabra por palabra del trabajo que yo tenía que hacer. Entonces, si bien lo podía hacer, requería muchísima más energía para mí poder entregar resultados teniendo en cuenta que estaba requiriendo habilidades que no eran habilidades naturales para mí. Y ahí es cuando en esa evaluación, por primera vez en la vida, hay algo que dice que yo era, sí, tenía cierta habilidad para hablar en público y es ahí donde me meto como en este camino de, wow, quiero aprender, me gusta, me llama la atención y pues bueno, ahí es donde empiezo como a hacer todas estas cosas de hablar en público, viajar, me regreso a Colombia, en fin. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Pues claro, empiezo a observar algo que se llama hacer una meta observación de estas personas que yo admiraba. Sí, en este momento, pues Michelle Villalobos, Tony Robbins, para los que conocen o han estado en su presencia, es como, wow, sí, una persona que tiene un dominio del escenario y muchos. Entonces, por un lado, sí, como que tenía esos referentes que me inspiraban y sabía o empecé a aprender esas técnicas y esas herramientas que pues permitían no solamente hacerlo mejor, sino pues que me empezaran a pagar por eso y pues bueno, vivir de eso durante muchos años. Pero ¿qué es lo que empieza a pasar para mí en ese momento? Es que yo identifico en este camino que hay unas personas que hablan en un público, unos conferencistas que si bien son muy buenos, no conectan de la misma manera con la audiencia, de hecho conmigo, y hay otros que tienen una magia especial que yo no sé cómo identificarla o describirla, pero yo la puedo observar, es como, wow, ¿por qué cuando esta persona habla así, no sé, todos lloran, todos se conmueven, cambian vidas? ¿Qué es eso? Entonces, para mí empieza como a generar esa pregunta de cuál es la diferencia, ¿sí? De alguien que habla y a alguien que transforma a otros, que tiene esa habilidad. Y ahí es donde empieza a generarse como un nuevo nivel de entendimiento para mí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que si bien a mí me estaba yendo bien, ya estamos hablando ya avanzando en los años, ¿sí? O empiezo ya a hablar en público, llevaba como 5, 8 años, 10 años más o menos haciendo esto, empiezo a observar em, que hay ciertos niveles de conexión con el público. En ese momento también
entro en un programa de entrenamiento donde me empiezan también a entrenar en otras habilidades para hablar en público. Y hay uno de los, como los aprendizajes más grandes que yo tuve de una como mis profesoras o maestras en ese momento, donde ella, o el aprendizaje pues de ese entrenamiento era empezar a evaluar realmente qué tanto conectaba yo con la audiencia. Y esto era un entrenamiento súper riguroso, ¿sí? Con números, con métricas, donde realmente se evaluaba si yo conectaba con la audiencia, si yo realizaba ciertas acciones, si las personas realmente tomaban acción o no. Y una de las cosas que ella me dice es, al final, digamos, de ese entrenamiento que yo tenía, había una evaluación. Se le pasaban a las personas una evaluación y había una casilla de observaciones. Entonces, cuando ya yo me llevaba, digamos, esa retroalimentación, una de las cosas que decía esa mentora en ese momento es, si las personas hablan acerca de ti, wow, sí, esta conferencista está muy buena, habla muy bien, me parece increíble lo que dice, en lugar de hablar acerca de algo que ellos descubrieron, entonces tú no estás haciendo tu trabajo. Es decir, estoy siendo el centro de atención, pero no estoy generando un impacto real en las personas. Y para mí eso fue como uno de los descubrimientos más grandes, porque ahí es donde yo empiezo a entender que estar enfrente a una audiencia no se trata solamente, porque sí, digamos, en este camino donde empecé yo a tener conflicto, es que yo empecé a aprender herramientas donde podía, y no solo yo, digamos, a todos nos entrenaban en cómo influenciar una palabra decente o cómo manipular las acciones de los otros y eso ya no empezaba a sonar tan bien conmigo. Versus empezar a crear una manera de hablar en frente a ese público donde ellos realmente tuviesen un descubrimiento real y tomaran acciones que fueran coherentes con ellos. Entonces yo era como una herramienta versus ser el centro de atracción y que me aplaudieran y que tan bonito que hablo, que por supuesto a mi ego le encantaba, pero en el largo plazo eso a mí no me hacía sentir satisfecho. Entonces ahí empiezo yo a ver como esa incongruencia entre sí, yo puedo estar acá y ser el centro del escenario, pero hay algo que no está presente en las otras personas, ¿sí? O donde se puede manipular o se puede influenciar lo que las otras personas hacen. Y entonces yo empiezo también a ver que estos conferencistas o estas personas que eran referentes para mí, que hacían como una magia que yo no podía identificar, como no, eso es un don que Dios les dio a ellos, pero yo no lo voy a tener, ¿sí? Me daba comparacionitis completa, entonces como no, yo nunca voy a poder hacer así, yo no voy a poder generar ese tipo de resultados, pues voy a hacer lo mejor que pueda, pues claramente, pues ya eso era de lo que yo vivía. Entonces, en ese proceso empecé a tener muy claro que había algo especial que estas personas tenían que yo no tenía. Y de ahí es donde empiezo yo a hacer como una especie de profundizar en entender qué es lo que hacen estas personas que logran magia en los otros. Entonces, ahí volviéndome hacia atrás y como empezando a recordar cuáles fueron como esos cambios internos que empecé a tener, es uno, entender que cuando una persona está en un escenario, tiene, es como un don, es como un privilegio. Y hay muchos conferencistas, y ya yo entendiéndolo y habiendo tomado cursos que no conectaban también conmigo, que utilizaban eso como una herramienta poco ética. O ni siquiera tenían, ni siquiera se daban cuenta de ese privilegio, ¿sí? Porque cuando alguien se atreve a subirse a un escenario, a hablar en frente a un público, independientemente del tamaño, pueden ser 20, 30, 50.000, 5.000, los que están ahí, por el solo hecho de estar sentados recibiendo esa información, están siendo influenciados por esta persona. Entonces, muchos no tienen esa conciencia real del gran privilegio que es estar enfrente a una audiencia y cómo ese privilegio es usado, ¿sí? Muchas veces, y yo lo hice, pues no me voy a decir que soy pues la más evolucionada del mundo, muchas personas lo utilizan en beneficio propio. O sea, ¿yo qué hago aquí para que me contraten, para que me paguen más, ¿sí? Para que yo esté bien, para que yo me sienta bien? ¿Qué digo para que me aplaudan? ¿Qué digo para que se sienta, no sé, que al final me aplaudan, que vengan y se quieran tomar fotos conmigo o que se registren conmigo? Versus buscar más allá y es el qué es lo que me tiene aquí enfrente a estas personas. Entonces, ahí es donde para mí se empieza a generar como una pequeña
cambio de perspectiva, de empezar a ver, hay algo aquí que yo me estoy perdiendo, ¿sí? Y si yo sigo comparándome con otros y si sigo queriendo imitar a los otros, pues realmente uno no se va a sentir igual de satisfactorio y dos, no voy a tener como ese impacto real o no voy a cumplir esa meta por la cual estoy parada aquí enfrente a esta audiencia. Em, entonces, eso es lo que empieza a ocurrir. Y también empecé a ver que era importante para mí dejar de estar tan preocupada por cómo impresiono a los otros, como si los otros me van a tener más respeto versus cómo puedo servir a los otros. Que esto es algo, nuevamente voy a darle todo mi crédito porque es así, no, yo no llegué un día así no sé, de Clara, yo lo aprendí de Michelle Villalobos también, donde, bueno, y voy a mencionar esto porque creo que es súper importante, si tú hablas inglés y si no, búscate la transcripción, yo tengo una entrevista en mi canal de Michelle Villalobos, donde ella hace esa... O sea, ese gran, para mí, esa gran transición, de pronto ya lo venía pensando, de cuando yo soy un líder, ¿sí? ¿Cuál es el servicio que quiero dar a los otros? Sí, eso ocurrió mucho, 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 o digamos, para mí esa conversación en la pandemia, donde ella llega, una de esas llamadas cuando todos nos entrenan, cuando nos encierran, perdón, y ella dice, bueno, ¿por qué ahora más que nunca es importante que tú des tu mensaje? Y es ahí donde yo empiezo a entender. Un saludo aquí para Luz Dari Cadena. Gracias, qué rico que estés aquí y me encanta que estés conectando con este mensaje. Entonces, Michelle habla de por qué es más importante ahora que nunca que des tu mensaje. Y es ahí, y obviamente podría durar horas hablando de esa transición que hubo, pero ese fue el contexto que ella nos trajo a las personas que estábamos en su programa de entrenamiento en el momento de el liderazgo que vas a tener, que vas a ejercer en frente a otros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí es donde yo empiezo a entender que hablar en frente de una audiencia requiere, o por lo menos para mí, ser más importante de cuál es esto que yo estoy aquí, o por el motivo por el cual la vida, el universo, Dios me puso aquí enfrente a estas personas, y cómo empezar a conectar eso que yo estaba haciendo no solo para beneficio personal o inclusive poniendo eso de lado y no para que me aplaudan, no para impresionar, no para impactar, sino cómo eso puede generar un impacto real. Ay, qué rico verte aquí, Mao, otro de mis mentores de estos programas de liderazgo en toda la vida. Entonces, ahí, en este momento, regreso y yo me acuerdo inclusive hasta la manera en la que me vestía, ¿sí? Es como, me voy a vestir, cómo hago para que me respeten. Entonces yo me vestía de azul porque es un color corporativo y me ponía perlas y bueno, todas esas cosas porque era más para generar impresión versus esto se siente cómodo conmigo, se alinea conmigo. Bueno, o sea, es un montón de cosas que realmente empecé a evaluar. ¿Por qué? Porque para mí en ese momento empezó a cambiar ese significado de qué es estar enfrente a una audiencia. ¿Qué otra cosa? Entonces ahí es donde yo de una u otra manera empiezo a descubrir para mí que estar enfrente de una audiencia requería una motivación muchísimo más grande que tener resultados financieros. Obviamente vivía de eso, pero ya no era lo que me motivaba. Y es desde ahí de donde empieza a generarse en mí esa intención de cómo yo puedo transmitir esto a las personas con las que trabajo, que quieren, que tienen ese anhelo de hablar en público y entender que no se trata que te veas bien, sino que hay una historia que tú no estás contando y empezando por mi propia historia. Sí, yo llevaba muchísimos años elaborando la manera de contar mi historia que se oyera muy bien y no era una historia que realmente me pusiera a mí como una persona vulnerable contando su verdad. Muchos de los entrenamientos que desarrollé empezaron a crear eso, pero yo recuerdo uno de los últimos que tuvo, o sea, o más bien el primero que fue muy impactante, porque justo en ese momento yo viajaba a Estados Unidos con, pues, a un programa donde te enseñaban a crear ese nuevo mensaje que vas a hacer en ese año. Y eso se hacía o sea, en un periodo récord, era como 3 días, entonces en 3 días tú creas el mensaje y el último día tú presentas esto a un público de verdad. Y yo tenía mi charla así súper bien hecha, o sea, yo ya lo tenía, esto es lo que voy a decir, esto es lo que voy a hacer, es bla, 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 o sea, ya lo tenía perfecto.
Y cuando me hacen la evaluación, porque había como un comité de conferencistas que tenían pues unos niveles muchísimo más altos que los míos, entonces me decían, no, está muy lindo eso, pero es que no conecta. No conecta, hay algo donde no está siendo real. Y una de las jurados, por decirlo así, o de las entrenadoras en ese momento, menciona una historia que yo había contado en otro contexto completamente diferente, pero absolutamente vulnerable. Entonces me dice, bueno, en lugar de tú andar hablando pues de estos pasos tan bellos, ¿por qué no hablas acerca de esa historia? Y ella me dijo eso y yo sentía, o sea, como así, o sea, tú me estás pidiendo prácticamente que me desnude frente a este escenario, o sea, no, porque yo ya tenía mi charla súper bien organizada. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Tomé el entrenamiento de ella, esa noche no dormí, reorganicé completamente lo que iba a decir y si quieres que te comparta cuál fue esa conferencia, dímelo y yo te mando el link para que tú veas la primera vez en un escenario donde yo literal empecé a no llorar, pues, descontroladamente, pero yo me conmoví tanto hablando de mi realidad, de mi verdad, que, o sea, sí, se me aguaron los ojos. Y esa ha sido una de las primeras conferencias en las cuales yo sentí de verdad que estaba en servicio a los otros, que conecté. O sea, yo no te puedo explicar la magia que empezó a generarse dentro de mí y fue ahí en ese momento donde yo entendí que mi misión no solamente era yo aprender a ser real cada vez más, sino cómo yo puedo transferir esta información a otros para que cuando alguien quiera compartir su mensaje lo haga desde ese lugar de realidad. Y es desde ahí donde surge, pues, o sea, historia más larga, pero un programa que en estos momentos lidero, que se llama Conferencientes, que es para empresarios que quieren ser reales y quieren convertirse en conferencistas conscientes, usando su mensaje, usando su conocimiento, pero impactando realmente a los otros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí es donde yo empiezo a ver que hay una gran diferencia entre ser alguien que habla en público y ser un conferencista consciente o un conferenciante, como lo llamo yo. Porque aquí el eje central no es que te aplaudan, no es hablar de las cosas más elocuentes, sino es poner tu vida al servicio de los otros, tu vida y tu conocimiento al servicio de los otros, de tal manera que no solamente se lleven información, porque en estos momentos, o sea, información disponible hay en todos los lugares del planeta, o sea, ya no se requiere nada, solamente entrar en el teléfono, en el computador y tener la información, sino cómo tu vida va a estar al servicio de los otros para que esa información tenga sentido. Cada uno de nosotros está en una industria completamente diferente, tiene historias de vida completamente diferentes, tiene anécdotas, o sea, un montón de recursos que puede poner al servicio de los otros, pero si se hacen solo desde este lugar racional, bien como estructurado, no van a generar ese impacto en los demás. Entonces, ¿cuáles digamos, cuáles son los aprendizajes que yo empecé a tener desde ese momento donde empecé a poner mi vida al servicio de los otros? Y si alguien ha estado en una conferencia mía últimamente, por aquí veo algunos nombres, puede ser testigo, puede, digamos, aseverar que yo hablo de historias reales, de cosas vulnerables y para mí eso ha generado muchísimo más resultados, no solamente desde el punto de vista de negocios, sino desde el punto de vista de satisfacción personal y de inclusive las personas que vienen después y se acercan a mí y me hablan de cómo esto les ha cambiado su manera de pensar o acciones que han tomado. Entonces, yo no te digo esto para que me aplaudes y digas, wow, Karim, sí, qué increíble tú eres, sino que es un descubrimiento que yo estoy trayendo para que tú también empieces a indagar cómo te vuelves una persona más real cuando hables en frente a otros. Entonces, ¿cuáles son los tres aprendizajes más grandes que yo me llevé? Primero, es que aquí el desafío es que tú empieces a encontrar tu propia voz, tu propio liderazgo para conectar con los otros versus buscar validación. ¿Sí? A mí me ha pasado y yo en las conversaciones con las personas con las que tengo asesorías que están en mis programas, si bien son muy exitosas, sé que es algo que es muy fácil y es querer buscar la validación de los otros. ¿Será que si hablo esto, sí, van a querer, qué van a pensar de mí? ¿Será que eso sí está bueno? Entonces esa búsqueda de la validación externa, ponla de lado y empieza a conectarte cuál es ese mensaje de liderazgo. ¿Por qué mi historia de vida llegó a mí?
o la he vivido para que sirva de inspiración hacia los otros. Y cómo esa historia de vida se conecta con tu actividad actual. Porque tampoco es casualidad lo que tú estás haciendo el día de hoy, sí, la profesión que tienes, el negocio que tienes, el trabajo donde estás, no es casualidad. Estás ahí para algo y esa historia de vida que tú tienes, ver y conectada con la actividad en la que estás o la que desarrollas, está diseñada para que inspires a otros, para que la cuentes, para que te sientas orgulloso o orgullosa de esa historia de vida porque llegó a ti por una intención específica. Entonces es importante dejar de buscar validación y empezar a conectar y a encontrar esa historia o esa herramienta que te da tu propio liderazgo. Eso es el aprendizaje número uno. El aprendizaje número dos es que cuando tú hablas desde un lugar de conciencia, de entender ese privilegio que tienes cuando estás enfrente a otros y compartes tu historia de vida, compartes tu experiencia, lo haces vulnerablemente, queriendo contribuir, ahí es cuando realmente conectas con los otros. No vas a conectar cuando hablas de los mejores 5 pasos para lograr A, B, C y D, cuando hablas de las cosas perfectas que tú has hecho. No, vas a conectar desde lo real, desde tus errores, desde lo menos bonito, desde lo menos pensado. Ahí es donde las personas realmente conectan. Y esto es algo que tal vez lo has escuchado antes o no, pero las personas no se van a conectar, las personas no se acuerdan de lo que dicen, se acuerdan de cómo se sienten cuando te escuchan. Y la mejor manera para poder evocar emociones en los otros es tú atravesar acerca de sus emociones. Porque, nuevamente, y esto también lo aprendí en todos mis otros entrenamientos, es posible manipular las emociones de los otros. ¿Sí? Ah, quiero que lloren, les voy a mostrar este video. Ah, quiero que se rían, voy a contarles este chiste. Pero cuando tú eres la herramienta que al vivir esto te permites conectar con los otros, es muchísimo más poderoso. ¿Sí? Y tiene justificación científica, ¿sí? Las neuronas espejo, cuando yo vivo algo, la otra persona enfrente lo puede vivir, lo puede sentir, lo puede experimentar. Entonces aquí, sí, el aprendizaje mío, y ese es el que te invito a que empieces a considerar, es cuando tú hablas desde ese lugar de vulnerabilidad, cuando cuentas tu historia real, ahí es cuando conectas con los otros, no cuando dices las cosas perfectas. Y el tercer aprendizaje es que tu historia, ¿sí? Cuando la tienes, ya es el mensaje y es importante que tengas esa intención clara de cómo eso va a servir a los otros. En otras palabras, un conferenciante o un conferencista consciente es el que antes de ponerse a hablar, crea cuál es el impacto que quiero crear en los otros. ¿Sí? Cómo esto que estoy diciendo no solamente los puede ayudar a pensar diferente, a que tomen acciones diferentes, sino cómo puede realmente conectar con los otros. Porque el conocimiento nuevamente cualquiera lo puede entregar. Y entonces cuando empiezas desde ese lugar de conciencia, vas a generar resultados completamente diferentes. ¿Sí? Entonces, si tú el día de hoy estás acá, primero, no es casualidad. Si lo estás escuchando, si me estás viendo aquí en vivo en directo o si estás escuchándome o viéndome después, no es casualidad, porque hay algo dentro de ti que te hizo llegar hasta el final de, o bueno, todos estos minutos que llevo hablando y que sí quiere dar un mensaje más allá. Todos tenemos la capacidad de hablar en frente a un público. Y cualquier persona que lleve más de 5 años haciendo lo que está haciendo, o sea, lo ha hecho, puede que haya dado conferencias, entrenamientos, talleres, y hay un lugar más allá y es conectar con los otros. Y no todos los que hablan en público tienen la habilidad de conectar realmente o de impactar las vidas de las personas que tienen enfrente. Ahora, si tú en algún punto del camino has tenido ese anhelo de, wow, quisiera que mi historia conecte a los otros, muy probablemente ese es un llamado de tu liderazgo. Entonces, no lo ignores, porque no se requiere que tomes más cursos para hablar en público, más técnicas, sí, siempre serán muy valiosas, pero te lo puedo decir porque llevo muchos años, sí, invirtiendo eso para mí y aprendiendo es, hasta que no quieras encontrar tu propia voz,
Querer imitar a los otros no te va a dar esos resultados. Y es ahí donde empieza la verdadera conciencia, que empieces a encontrar tu voz, que empieces a contar tus propias historias de vida. Yo he hablado en varias ocasiones acerca de diferentes tipos de historia, pero es importante que tú primero te cuentes esas historias y que empieces a aterrizar por qué te pasó eso que te pasó, qué fue lo que aprendiste y cómo vas a empezar a contarle eso a las personas con las que tú estás interactuando de manera diaria. ¿Sí? Y cuando hagas un entrenamiento y cuando hagas una capacitación o cuando te inviten a una conferencia, ¿cómo las vas a contar? Y por supuesto, sí, te lo estoy diciendo también, si tú llevas más de 5 años haciendo lo que estás haciendo, tú puedes ser un conferencista profesional. Ya tienes la herramienta. Falta primero que te lo creas y segundo, pues que tengas los otros elementos que se requieren para ser percibido o percibida como un conferencista profesional. Y que te paguen, por supuesto, porque o sea, todos hablando gratis, súper chévere, pero pues esto al final también es algo profesional, que es una retribución también por todo lo que tú has invertido en tu crecimiento, en ganar la experiencia que tienes. Entonces, si en este momento esto conecta contigo, bueno, me encantaría, voy a seguir compartiendo diferentes herramientas y elementos que me han funcionado a mí en mi propio camino de ser conferencista, porque esto ha sido 15 años de muchas historias y también de las personas que han pasado por alguno de mis programas. Si ves que esto es de valor para ti o de alguien que conoces, pues compártelo. Y si te llama la atención hablar un poquito más o explorar de qué se trata este programa Conferencientes, pues bueno, simplemente escríbeme un mensaje directo y podemos programar una llamada y hablar acerca de eso. Pero por el día de hoy, mi mensaje es, tu historia de vida ya es suficiente. Ahora, el paso que hace falta es que lo quieras contar con orgullo, que lo quieras compartir para influenciar a otros a que ellos también se sientan orgullosos por su camino y que sigan creciendo en su liderazgo. Un saludo también para Fabio, que estás por aquí. Y bueno, espero esto sea de mucho valor. Nos seguimos viendo, hablando de cómo puedes seguir impactando a otros con tu historia. Chao.